Imagina un banquete romano, túnicas, uvas, jarras rebosantes de vino. Pero, ¿sabías que el vino que bebían no se parece en nada al que tomamos hoy? Ni siquiera se bebía puro. Quédate, porque hoy vamos a desmontar una de las ideas más populares sobre la antigua Roma. Bienvenidos a Tiempo Histórico, donde cada historia revive como si hubiera ocurrido ayer. Si te apasionan los misterios, curiosidades y secretos del pasado, suscríbete y acompáñame en este viaje en el tiempo. Cuando pensamos en la antigua Roma, es fácil imaginar grandes banquetes, políticos brindando en los foros o ciudadanos comunes compartiendo una bebida después del trabajo. Pero lo que tal vez no sabías es que el vino no solo era una bebida habitual, era parte esencial de la vida cotidiana romana. En Roma, el vino no era un lujo reservado para los más ricos. Era una parte tan integrada de su día a día que incluso los sectores más humildes de la sociedad tenían acceso a él. Ahora bien, el vino no era igual para todos. La élite romana podía permitirse vinos añejos, seleccionados, con sabores refinados. Eran vinos que podían conservarse durante años y servirse en eventos importantes o como símbolo de estatus. Mientras tanto, las clases más bajas, incluyendo a los esclavos, recibían un vino de calidad muy inferior. De hecho, a los esclavos se les daba una bebida llamada lora. ¿Y qué era? Básicamente, el resultado de volver a prensar los restos de uvas ya exprimidas, mezclarlo con agua y dejarlo fermentar un poco. El resultado era una bebida ácida, muy diluida y con bajo contenido alcohólico. Aún así, seguía siendo considerada mejor que nada y era parte de su ración básica. Es decir, incluso en condiciones precarias, el vino seguía presente. Esta presencia constante del vino en la vida romana es confirmada por autores clásicos. Plinio el Viejo, por ejemplo, escribió en su Historia Natural sobre más de 80 tipos distintos de vino. Algunos procedían de regiones muy valoradas como Campania o el sur de la Galia, mientras que otros eran locales y más corrientes. Así que sí, el vino estaba en todas partes, en las fiestas, en los rituales religiosos, en la medicina y también en la mesa de los esclavos. Pero no todos bebían lo mismo, ni con el mismo propósito. La calidad del vino que bebías decía mucho sobre tu posición en la sociedad romana. ¿Cómo era realmente el vino romano? Si hoy en día consideramos normal beber vino directo de la botella o copa sin añadirle nada, en la antigua Roma eso habría sido escandaloso. El vino que ellos consumían era muy diferente al que conocemos actualmente, tanto en sabor como en textura y en la forma de beberlo. Para empezar, el vino romano era mucho más espeso y denso que el vino moderno. Su sabor tendía a ser dulce y fuerte, incluso empalagoso. Esto se debía, en parte, a las técnicas rudimentarias de fermentación y al uso de uvas sobremaduradas, pero también a la costumbre de añadirle ingredientes como miel. A este tipo de vino endulzado se le conocía como mulsum, y era muy popular, sobre todo al inicio de los banquetes. Otro detalle importante, los romanos rara vez bebían el vino puro. Lo normal era mezclarlo con agua, y esa proporción podía cambiar dependiendo del tipo de evento, el clima o incluso el estado de salud de quien lo bebía. Había reglas sociales implícitas sobre cuánto debía diluirse, una mezcla ligera en reuniones sobrias, una más fuerte en fiestas o rituales. De hecho, beber vino sin diluir era mal visto. En el pensamiento romano, solo los bárbaros, aquellos pueblos considerados incultos o salvajes, bebían el vino puro. Para los romanos, hacerlo así era una señal de falta de moderación, de falta de cultura e incluso de pérdida de autocontrol. Era un acto casi animal. Esta costumbre no nació en Roma. Por cierto, los griegos ya lo hacían en sus simposios, las reuniones donde debatían, bebían y filosofaban. Los romanos tomaron muchas costumbres griegas, y esta fue una de las más importantes en cuanto al vino. Así que si hoy piensas que beber vino mezclado con agua suena extraño, para ellos era todo lo contrario, era sinónimo de civilización. En resumen, el vino romano no solo sabía diferente, también se vivía diferente. No era simplemente una bebida, era una manifestación de identidad cultural, de valores y de jerarquía social. Y su preparación y consumo obedecían a reglas muy claras que iban más allá del gusto, eran parte del orden establecido.
Conservar el vino en la antigüedad no era tarea fácil. Sin refrigeración, sin botellas selladas al vacío y sin controles químicos, los romanos tuvieron que volverse muy creativos para evitar que su vino se agriara. Pero sus métodos, aunque efectivos para prolongar la vida del vino, también alteraban profundamente su sabor. Una de las técnicas más comunes era la adición de sustancias que hoy nos parecerían impensables en una bebida. Por ejemplo, se usaba resina de pino para sellar y conservar el vino. Esta práctica no solo evitaba que se estropeara, sino que le daba un sabor muy particular, resinoso, fuerte, que distaba mucho del paladar moderno. También se añadía yeso e incluso ceniza al vino. Estos ingredientes ayudaban a estabilizar el líquido, prevenir la acidez y modificar su color. La ceniza, por ejemplo, tenía un efecto alcalino que retrasaba la fermentación secundaria. Claro, todo esto tenía consecuencias. El resultado final no era precisamente un vino suave y afrutado como los de hoy, sino una bebida con sabores ásperos, minerales y en ocasiones bastante agresivos. Además, muchos vinos se sometían a un proceso de hervido antes de fermentarlos. ¿El objetivo? Concentrar los azúcares naturales de la uva y obtener un vino más dulce y espeso. Estos vinos cocidos eran muy valorados en ciertos círculos, especialmente cuando se querían vinos de postre o de uso ritual. Sin embargo, hervir el mosto también eliminaba parte del aroma fresco que caracteriza a los vinos actuales. Para almacenar el vino, los romanos utilizaban ánforas de barro, unas vasijas alargadas y selladas con brea, una sustancia pegajosa derivada de la resina. La brea ayudaba a impedir el contacto del aire con el vino, pero también impregnaba el contenido con un sabor ahumado y terroso muy peculiar. Y entre todos los vinos que producían, uno destacaba por encima del resto: el Falerno. Este vino, procedente de las laderas del Monte Falernus, era el más caro y prestigioso de Roma. Se decía que podía conservarse durante décadas, lo cual era todo un logro para la época. Sin embargo, los especialistas modernos coinciden en que, después de tanto tiempo, su sabor habría sido extremadamente fuerte, con una textura casi como jarabe, y probablemente difícil de beber para el gusto contemporáneo. Así que, aunque los romanos lograron conservar el vino durante años, incluso décadas, el costo era un perfil de sabor que hoy podría parecernos casi medicinal o incluso desagradable. Pero para ellos, esos matices eran parte del prestigio, la tradición y el arte de hacer vino en el corazón del imperio. ¿Se emborrachaban los romanos? Aunque la imagen del romano sobrio y disciplinado forma parte del imaginario histórico, lo cierto es que el vino también servía para algo más que acompañar comidas o rituales religiosos. Sí, los romanos se emborrachaban. Pero eso no significaba que todo valiera. En la sociedad romana, beber vino no era un problema, siempre y cuando se hiciera con moderación y dentro de un contexto social aceptado. La embriaguez sin motivo o en público podía ser mal vista, especialmente en los sectores más cultos o entre la élite política. Un ciudadano honorable debía saber mantener el control incluso mientras bebía. Sin embargo, no era igual para todos. En ciertas ocasiones, la ebriedad era tolerada o incluso bienvenida, como durante las Saturnales, una festividad celebrada en diciembre donde las normas sociales se invertían. Durante esos días, se suspendían las jerarquías, los esclavos podían hablar libremente, y el consumo excesivo de vino era parte del espíritu festivo. En ese contexto, la embriaguez no solo era aceptada, era parte del rito. Además, el vino era considerado una herramienta medicinal y espiritual. Los médicos lo prescribían para aliviar el dolor, desinfectar heridas o calmar los nervios. También se utilizaba en prácticas religiosas, tanto para honrar a los dioses como para facilitar estados de conciencia más abiertos durante los rituales. En ese sentido, embriagarse podía tener una función noble, especialmente si el vino era ofrecido en honor a Dionisio o Bacó, los dioses del vino y la locura ritual. Pero no todo era tan serio. Entre amigos, en banquetes o cenas, era común beber de más y tomarse ciertas libertades. Aquí entra en juego una famosa frase que los romanos repetían como excusa y advertencia: in vino veritas, que significa en el vino está la verdad. Era una forma elegante de justificar aquellas confesiones que salían a la luz cuando el vino aflojaba la lengua. Ya fueran secretos personales, críticas políticas o deseos ocultos, muchos sabían que una copa de más podía convertir la cena en una revelación. Así que sí, los romanos se emborrachaban, pero no de cualquier forma. Lo hacían en el momento oportuno, con una intención, ya fuera ritual, médica o social, y siempre con la expectativa de que el vino revelara algo más que el simple deseo de escapar, una verdad, una emoción o un reflejo del alma. Porque en Roma, incluso el exceso tenía que tener estilo. Después de todo lo que hemos explorado, surge la pregunta inevitable:
¿Qué tanto se parece el vino romano al que bebemos hoy? La respuesta corta es, casi en nada. Lo que entendemos por vino hoy en día sería, para un romano, una bebida extraña, ligera y quizás hasta incompleta. En la actualidad, el vino pasa por un proceso completamente distinto. Es filtrado, purificado, y en la mayoría de los casos, se presenta tal cual fue fermentado, sin aditivos como resina, yeso o ceniza. La tendencia moderna apunta a la pureza del sabor, al equilibrio entre acidez y dulzor, y al respeto por las propiedades naturales de cada tipo de uva. La vinicultura, el arte y la ciencia de hacer vino, ha avanzado de forma exponencial. Hoy se controla cada etapa, desde el cultivo de cepas específicas de uva, hasta la temperatura de fermentación y el tipo de barrica en el que se envejece. El resultado, una bebida más seca, compleja y refinada para los estándares contemporáneos. Además, el almacenamiento cambió por completo. Donde antes había ánforas de barro selladas con brea, hoy hay botellas de cristal, corchos de precisión y cavas climatizadas. El vino se almacena para preservar su aroma, no para aguantar décadas a costa del sabor. También cambió el lugar del vino en nuestra vida. Aunque sigue presente en celebraciones y ritos religiosos, como la misa cristiana, su función ya no es tan integral como en la Roma antigua. Ya no es una medicina común, ni el centro absoluto de las fiestas, ni una herramienta para legitimar estructuras sociales. Hoy el vino es un placer, una cultura y una elección, más que una necesidad cotidiana. Y sin embargo, algo sí permanece. El vino, tanto en Roma como hoy, sigue siendo símbolo de compañía, conversación y verdad. Ya no lo mezclamos con miel ni lo guardamos en ánforas cubiertas de brea, pero su esencia, esa que une a las personas alrededor de una mesa, sigue intacta. Porque aunque cambien las copas, las uvas o las costumbres, brindar siempre ha sido un gesto universal. Así que no, el vino romano no se parece al que bebemos hoy. Estaba mezclado, condimentado y cargado de simbolismo. ¿Te animarías a probar una copa al estilo romano? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres más curiosidades así, dale like, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!